Entonces lo lleva usted a una iglesia moderna y le echan fuera el demonio de enfermedades, lo que sea. El demonio se mata de risa, porque él tiene todo el derecho de estar en ese lugar. Ahora, si esa persona se arrepiente de su pecado y entrega al altar de bronce ese tipo de carnalidad, entonces automáticamente Dios lo perdona. No necesita liberarse de ningún demonio. El demonio perdió su derecho de estar ahí. Por eso que el perdón produce liberación. ¿Usted acaso ha visto que todas las personas que aceptan a Cristo comienzan a vomitar demonios en el suelo? ¿Por qué? ¿No lo están pues liberando del poder de Satanás? ¿No lo están liberando de la esclavitud del pecado? ¿No estaba bajo el maligno? ¿No estaba esclavo del pecado? Entonces, ¿por qué cuando se convirtió no comenzó a vomitar espumarajos y gritos y retorcijones? No hacía falta. Apenas él dijo, creo, me arrepiento, acepto que Jesucristo es el Señor, disparados salieron los demonios. Corre que viene el hombre fuerte. Córrete que viene Cristo. Pero como algunos inquilinos se quedan, siempre hay inquilinos que no quieren salir. Y los que saben real estate saben más todavía de eso. A esos hay que echarlo fuera. Es la ley quien dice que no debes y que sí debes de hacer. Pablo da una lista de conductas carnales que la ley reprueba. En Colosenses 5 dice, porque la carne codicia contra el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagas lo que quieres. Y manifiestas son las obras de la carne que hemos leído, el adulterio, la fornicación, etcétera, los banqueteos, las borracheras y todas esas cosas que usted lógicamente difícilmente sabe. Hay que entender que el cuerpo por sí mismo no puede pecar. Es el alma quien peca por medio del cuerpo. Y si el alma satisface el deseo de la carne, pecando, entonces esa alma morirá, como está escrito, el alma que pecare, esa morirá. No dice el cuerpo que pecare. También podemos ver como Pablo se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿O quién me librará de los deseos dominantes de este cuerpo animal que es más fuerte que la prohibición de la ley, llevándome a la muerte? Por eso que todo creyente tiene un conflicto adentro. Pablo explica su propio conflicto humano, que es el mismo que el nuestro. En Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. No Satanás, no es el diablo, es usted. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela. ¿Otra ley en qué? Entonces no hablando de demonios. Entonces no es Satanás. Son sus miembros. Ok. Se revela contra la ley de mi espíritu. Mi misma naturaleza humana, no los demonios. Mi misma naturaleza humana se revela contra mi espíritu. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas en la carne a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, pero con la mente sirvo a la ley, con la carne a la ley del pecado. La conciencia de Pablo de estar en un cuerpo de muerte lo lleva justamente a buscar un Salvador. Y pone su fe en Jesucristo, quien resucitó con cuerpo sin pecado, perfecto y glorioso. Así Pablo espera la resurrección de su cuerpo para una vida eterna. Esta también es la bendita esperanza del verdadero cristiano. Todos tenemos este mismo paquete. Y le pedimos a Dios que no lo tengamos. Pedimos mal. Por eso que todavía lo tiene. Porque no va a quitar este conflicto. Mientras que haya espíritu y carne, habrá conflicto el uno contra el otro. Pero si aprendemos cómo a vivir en el espíritu y someter, controlar a los deseos de la carne, entonces sus presiones carnales son de menos intensidad que el poder de su espíritu sobre la naturaleza humana. Mire, yo le voy a contar algo, no vi un pecado, pues no se prepare, solamente un cuentito nomás. Una de las cosas para mí más fastidiosas fue ponerme el cinturón para cuando uno sube al carro para manejar. Me lo metí entre las piernas, lo empujaba para acá. El asunto era que no quería enchufarlo y para remate estaba duro el condenado, había que jalarlo con dos manos, meter. Y a veces estaba en un rincón que había que buscarle ahí. ¡Ay, qué aburrida la cosa esa! Total, yo andaba así. Cuando un policía me acordaba, lo ponía, seguía manejando. Pero he estado así años, sin usar el cinturón. Y un día en ese caminar me viene a la mente, ¿no? Me dice, si tú no puedes dominar, controlar un cinturón, podrás controlar ese cuerpón que tienes. No puedes con un cinto de carro. Podrás con los pecados, podrás con las carnalidades, podrás con ese carácter que tienes engorilado. Así que desde ahí, ahora me pongo todos los días el cinturón. Tengo que poder con este para poder con el otro. En cosas tan simples, mira, podemos medir qué tanto control podemos tener, qué tanto dominio podemos tener. ¿Cómo es la condición del creyente frente al pecado? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque lo que hemos, ¿qué? Muerto. Nota, es un morir. Muerto al pecado. ¿Cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados. Nadie sepulta a vivos, solo se sepulta a muertos. Juntamente con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó dentro de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El apóstol Juan hace diferencia entre los pecados de muerte y los pecados de no muerte. Dice que el salvo siempre es salvo, pues acá hay pecado de muerte. En 1 Juan 5:16, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Luego a los que pecan no de muerte, porque hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que ruegue. O sea, pueden rogar, pero no le garantizo si le van a perdonar. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Ahora, ¿qué es lo que hace que el maligno te toque? El pecado. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el maligno no te toque? Y si vienes maligneado es porque alguien te ha tocado. Quiere decir que el pecado te ha agarrado. Porque si el maligno solo te toca cuando andas en pecado, tú no puedes expulsar al demonio y quedarte con el pecado. Tienes que expulsar el pecado para que se vaya el demonio. A veces a los dos.